Star Citizen tiene eventos que van y vienen, pero algunos lugares nunca se van. Siege of Orison fue un evento, pero el lugar sigue ahí. Aunque ahora mismo el evento no esté activo, estas plataformas siguen existiendo en Crusader, muy cerca de Orison. Y hoy te voy a enseñar cómo llegar hasta aquí, cómo moverte por las plataformas, qué loot puedes encontrar ahora mismo y cómo salir sin tener que volver volando. Antes de nada, quiero dejar algo claro. Este vídeo no es una guía del evento Siege of Orison, es una especie de guía turística del lugar. Siege of Orison es un espacio físico dentro de Crusader, que el evento activa o desactiva a nivel de gameplay, pero el lugar sigue existiendo cuando el evento no está activo. De hecho, el último Siege of Orison fue en febrero de 2024, y desde entonces el evento no ha estado disponible. Aún así, ahora mismo podemos acceder, explorar y movernos por aquí, y eso es justo lo que vamos a ver. Como siempre en Star Citizen esto depende del parche. Puede ocurrir que en algún parche el juego os redirija de verdad, y en ese caso no podréis acceder a esta zona. Pero a día de hoy el acceso es posible y merece mucho la pena conocer el lugar así. Salimos del Spaceport de Orison y ponemos rumbo aproximado a 110 grados. Desde ahí volamos unos 136 kilómetros en esa dirección. Durante el trayecto os van a aparecer avisos en pantalla: zona restringida, trespassing, impounding vehicle. Ahora mismo esos avisos están ahí, pero la redirección no llega a producirse, así que podéis seguir volando hasta las plataformas. Al llegar veréis muchísimas torretas desplegadas por toda la zona. Mientras no tengáis Kremstadt, las torretas no os dispararán. Eso sí, puede pasar que al empezar a visitar la zona alguna torreta empieza a disparar a vuestra nave. Si ocurre, no pasa nada, porque no es necesario volver volando a Orison. Siege of Orison es enorme y está dividido en 3 plataformas principales: Solanki Platform, Brucewood Platform, Hardmoor Platform. Hay zonas interiores, exteriores y muchísimo espacio para explorar con calma. Más allá del loot, este sitio tiene detalles muy curiosos. Por ejemplo, en la plataforma Hardmoor tenéis un edificio que tiene un ring de boxeo en la azotea, donde podéis retar a vuestros compañeros y pelear cuerpo a cuerpo. Es uno de esos detalles que normalmente pasan desapercibidos cuando el evento está activo. En las plataformas veréis muchos Great Cat PTV destruidos, como parte del decorado. Pero algunos sí funcionan, y podéis usarlos para moveros cómodamente dentro de una misma plataforma. Para moveros entre plataformas tenéis que usar las lanzaderas, las mismas que se utilizan en Orison. Cada plataforma tiene estaciones de lanzadera que conectan Solanki, Brucewood y Hardmoor. Aquí hay un detalle importante: en estas lanzaderas las puertas no se abren de forma normal. Tendréis que saltar con cuidado tanto para subir como para bajar. No es complicado, pero mejor hacerlo con calma para no caeros al vacío. En las plataformas podéis encontrar cajas de comida con todo tipo de víveres, incluso de Carry Pots, que actualmente se están pidiendo para una misión del evento Alliance Aid. En las cajas de munición encontraréis sobre todo medpens y munición de todo tipo, pero también armas. En los cuerpos de los guardas podéis lootear munición y sus armaduras. En mi caso no he conseguido lootear sus armas, aunque puede que en algunas situaciones sí sea posible. Y en los cuerpos de los civiles podéis encontrar mods de armas y cuchillos. Si no queréis volver volando, o si vuestra nave ha quedado comprometida, hay una salida muy sencilla. Tenéis que dirigiros a la plataforma Solanki. Desde allí podéis regresar directamente al Crusader Showroom de Orison, usando una lanzadera, en este caso sí se abren las puertas, y después un ascensor, para abandonar definitivamente la zona del evento. Es la forma más rápida y segura de salir. Y hay otro detalle interesante si jugáis en grupo. Si un amigo se queda en la zona de desembarque de la lanzadera en Orison y otro jugador baja al showroom por el ascensor, es posible traer de vuelta más jugadores.
El jugador que se queda arriba solo tiene que volver a llamar al ascensor y así otros jugadores pueden subir y acceder a la zona. Es otra forma de entrar en Siege of Horizon si ya hay alguien dentro, sin necesidad de volar desde el spaceport. Si os perdéis, no pasa nada. Repartidos por las plataformas tenéis mapas de ubicación que os indican dónde están las lanzaderas y las zonas principales. Con ellos es muy fácil orientarse. Siege of Horizon no es solo un evento que aparece y desaparece. Es uno de los espacios más grandes y más interesantes de Crusader, cuando el evento no está activo. Y todo lo que habéis visto aquí, el acceso, el loot, la exploración, podría no hacerse de esta forma cuando el evento vuelva. Precisamente por eso, este es un buen momento para conocer el lugar. Si no lo conocías, ahora ya sabes cómo llegar, y si ya lo conocías, probablemente no así. Por cierto, si os mola explorar sitios únicos del juego, echadle un vistazo al vídeo de la Javelin de Daymar, porque es otro lugar muy especial del verso. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer mejor este lugar tan poco visitado. Si es así, dejadme un like, suscribíos al canal si aún no lo estáis, y así no os perdéis los próximos vídeos. Yo soy Mr. Popoki, y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima!